a todo lo que le ha sucedido en el transcurso de su servicio al Señor. Y él lo escribe como si fuera algo, las cosas que me han sucedido, como si el autobús lo hubiera dejado. Ay, me dejó el autobús, no importa, me voy caminando. Pero el apóstol Pablo, hermanos, cuando dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, se está refiriendo, hermanos, cuando él escribió de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Esas son las cosas que le han sucedido al apóstol Pablo. Y lo vuelvo a repetir, lo escribe como si fuera cualquier cosa, ¿verdad que sí, hermanos? Si yo hubiera sido el apóstol Pablo, hermanos, allí, hubiera puesto todo lo que me ha sucedido y hubiera dado con lujo de detalles todo lo que me había acontecido. Pero el apóstol Pablo, hermanos, sabía que lo que le sucedía era con un propósito, porque Dios lo estaba permitiendo con un propósito. Debemos de aprender, hermanos, a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito por medio de lo cual usted está pasando. Lo vuelvo a repetir, estoy hablando de una manera positiva, como si fuéramos personas dóciles, personas humildes, personas obedientes. Si usted no lo es, allá es su asunto y usted y Dios. Amén, hermanos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, sigue diciendo, esas cosas que le han sucedido, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he sido náufrago en alta mar. Las cosas que me han sucedido. Sigue diciendo, en camino, muchas veces. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, las cosas que me han sucedido. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Esto que acabamos de leer es a lo que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 12. Las cosas que me han sucedido. Qué cosas tan tremendas le sucedieron al apóstol, ¿verdad que sí? Todo lo que acabamos de leer o lo que acaban de escuchar. Sin embargo, lo vuelvo a repetir, él lo hace de una manera lo más suavecito que él pueda, para exaltar el nombre de Dios. Para exaltar el nombre de Dios. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien en el progreso del evangelio. A veces, hermanos, muchas veces, si somos honestos, por favor escúcheme, si somos honestos, cuando enfrentamos situaciones difíciles no nos gusta. Queremos salir corriendo. ¿Quién me diera alas como el águila y volaría al cielo? Huiría de este viento tempestuoso y quisiéramos salir corriendo. Nos preguntamos por qué Dios permite que sucedan estas cosas. El apóstol Pablo, hermanos, no dijo eso. Sin embargo, esta frase de Pablo nos invita a considerar que aunque no lo podamos entender, hermanos, en ese momento, todas las cosas que nos suceden tienen un propósito. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Las cárceles del apóstol Pablo tenían un propósito. ¿Saben cuál era? Que el evangelio siguiera creciendo en una cárcel. Parece algo ilógico, pero Dios así es como obra. Dios así es como trabaja. El apóstol Pablo, en otro versículo vamos a leer, dice que sus prisiones se han hecho patentes en el pretorio. Gracias a Dios, hermanos, por esas prisiones del apóstol, que ahí en esa prisión el evangelio siguió corriendo, siguió siendo predicado. Él aceptó, hermanos, la voluntad de Dios en su vida. Él aceptó la voluntad de Dios.
Él dijo, si yo vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Todas las cosas que nos suceden, hermanos, tienen un propósito y pueden contribuir al progreso del Evangelio, incluso a través de nuestras pruebas y tribulaciones. Todo tiene un propósito. Vamos al libro de Daniel, hermanos. En el libro de Daniel, capítulo número 3, la palabra de Dios, hermanos, en el capítulo 3 y el versículo número 23, Daniel 3, 23, dice la palabra de Dios: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, voy a leer un poquito rápido, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ve, hermanos, aquí, hermanos, para que entendamos, yo sé que ya lo saben, el Nabucodonosor se había hecho una estatua y él quería que todos doblaran sus rodillas, que cuando suene la flauta, el tamboril, la cítara, todos los instrumentos de cuerda, todos se postren delante de la estatua. Había ahí tres varones que no se postraban delante de la estatua, no quisieron. El rey se enojó. El rey dijo: calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado y metan a Sadrach, Mesach y Abednego, échenlos al horno de fuego. Dice la palabra de Dios que los hombres que echaron a estos varones al fuego, hasta ellos se quemaron, pero ellos cayeron al fuego. Y dice el verso 23, estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron tres varones dentro del horno de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que a su Dios. Todo lo que nos pasa, hermanos, todo lo que nos pasa debe de ser como el apóstol Pablo, para que el evangelio corra y se expanda. Estos tres varones, hermanos, dijeron: el rey, ni siquiera es necesario que te respondemos en este asunto. Tú sabes que no nos vamos a doblar nuestras rodillas delante de tu estatua. No importa que me eches al horno de fuego. Si ellos, hermanos, hubieran doblado, yo sé que el rey Nabucodonosor 2-3 veces decía: ya adoren al Dios, pero al rato se retractaba y volvía a hacer lo mismo. Si ellos hubieran doblado, hermanos, sus rodillas, ¿dónde hubiera quedado el testimonio de los hijos de Dios, de los judíos ahí? ¿Dónde hubiera quedado? Mira, cuando los echaron al fuego y los sacaron, mira lo que quedó escrito. El rey Nabucodonosor dijo: adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos prefirieron morir antes que humillarse delante de un ídolo. El evangelio, hermanos, se escuchó en esa provincia, se escuchó en esa ciudad, se escuchó en ese lugar, porque estos jóvenes prefirieron ser quemados. Aceptaron, hermanos, la voluntad de Dios para sus vidas antes de desobedecer a Dios. Amén, hermanos. Amén. Si usted está allí en una situación o en un problema, no se preocupe. Dios tiene el control. Dios sabe por qué le está permitiendo. Si tiene una enfermedad, no se preocupe. Dios sabe por qué le está permitiendo. Dios sabe.
Si está pasando alguna necesidad, no se preocupe, acepte la voluntad de Dios, pero acéptela con gozo, con gozo. Este pasaje nos invita a reconocer que todas las cosas que nos suceden en la vida, tanto buenas como malas, pueden contribuir al progreso del Evangelio. Nos anima a aceptar nuestras pruebas y tribulaciones como parte del plan de Dios para nosotros y confiar en que Él, hermanos, Él tiene un propósito para cada situación que enfrentamos. Vean lo que dice Hechos, hermanos. Hechos, capítulo número 8. En Hechos, capítulo número 8, versículo del 1 al 4, me siguen con su vista. Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquellos días, hermanos, vean lo que dice. En aquellos días de Saulo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Vean, hermanos, aquí, en este lugar, había muchos cristianos. Había, si se puede decir, una ciudad llena de cristianos. Fue el semillero del Evangelio, pero ahí estaban, juntos. ¿Saben qué fue lo que Dios tuvo que hacer para que el Evangelio fuera esparcido? Que viniera una persecución. Estaban todos juntos. Vendían las casas, tenían comunión, no había necesidad porque todos tenían las cosas en común. Qué bonito, qué bueno. Pero algo tenía que suceder. El Evangelio tenía que salir de ahí. El Evangelio se tenía que esparcir. Estábamos cómodos. Estamos cómodos. Pero vino Saulo, por obra de Dios, manda a Saulo. Saulo los persigue, los dispersa, los riega. Y dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4 es la clave. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué fue lo que tuvo que venir para que esto sucediera? Persecución. ¿Es bonita la persecución? ¿A quién le gusta ustedes les gustaría que fuéramos perseguidos, que nos echaran de nuestras casas, que nos quitaran nuestras propiedades? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Qué tal si viniera? Dios tiene un propósito. Dios tiene el propósito aquí, hermanos, era para que el Evangelio, dice la palabra de Dios, pero los que fueron esparcidos iban por todos lados, predicando el Evangelio, sembrando la semilla. No fue, hermanos, como ellos querían que sucediera. Tuvo que venir la persecución. Hay que aceptar, hermanos, la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces no sabemos cómo Dios va a obrar. No nos gusta, hermanos, muchas veces cuando estamos pasando por ahí, por el horno de fuego, no nos gusta. Porque a veces, hermanos, la mano de Dios es un poco fuerte para que entendamos, para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. A mí me gustaría quedarme aquí por toda la eternidad, mas sin embargo no sé si un día Dios quiera que me vaya de aquí, tenga que usar algún método que no me guste. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar la voluntad de Dios y saber por qué Dios me está moviendo de aquí de una manera. Mira, había una hermana, hermanos, que ella oraba para que su esposo se retirara de ciertas amistades. Y oraba. Sucedió que hace años atrás vino migración a cierto lugar y se los llevó. Él salió bajo fianza, tuvo que salir de este estado. Esa fue la manera de la que Dios contestó la oración de esta hermana, de esta persona. Muchas veces, hermanos, Dios va a obrar de una manera que no nos gusta. A veces puede obrar de la manera que nosotros le pedimos. A veces Dios nos va a tratar bien para que no suframos. A veces Dios va a mandar persecución.
lo que a cada uno de nosotros nos corresponde, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios sin renegar y aceptarla con gozo. Tened por sumo gozo. Cuando estamos ahí, hermanos, no digamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Usted está casi diciendo, a mí no, pero al otro sí. Al otro sí, a mí no. Dios es soberano, hermanos, y Dios sabe lo que hace. ¿Verdad que sí? Dios sabe por qué te mandó esa enfermedad. Dios sabe por qué te mandó esa situación en la cual estás pasando. Dios sabe. Humíllate delante de Dios. Dile, Señor, aquí estoy. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Yo sé que en lo que de mí, Señor, ha dependido, he tratado de vivir bien. He tratado de estar lo más cerquita de ti, Señor. Yo sé que sí, pero a lo mejor puede haber algo que escondidillo por ahí. Señor, perdóname y por favor enséñame por qué estás permitiendo que yo suceda, que yo pase por este momento que estoy pasando. Amén, hermanos. Amén. Vean, hermanos, el verso número 13 de ahí mismo. Filipenses 2:13. Dice, hermanos, la palabra de Dios: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. El pretorio, hermanos, era la corte del gobernador de cierto lugar. Era una casa, si se puede decir, hermanos, como donde está el presidente. Había muchos siervos, había muchos trabajadores, había muchos esclavos, había muchos oficiales. Y el apóstol Pablo dice, de tal manera que aún en el pretorio han escuchado el evangelio por una persona que estaba presa. Esa persona que estaba presa muchas veces estaba presa junto a un soldado. Esa persona que estaba presa le predicó al soldado. Cuando ese soldado cambió de turno, le predicó al otro soldado que iba a ocupar su lugar. Cuando ese soldado se fue y predicó a todo el pretorio. Todo el pretorio escuchó de una persona que estaba presa, que estaba predicando el evangelio. De tal manera que el apóstol Pablo no dijo, me voy a quedar callado porque estoy en la cárcel, porque estoy predicando, así que mira, mejor no digo nada para que me suelten. El apóstol Pablo dijo, Señor, si tú quieres que yo aquí esté encarcelado por predicar tu palabra, voy a seguir predicando tu palabra, no importa qué suceda. Yo sé que tú tienes un propósito. ¿Sí o no? Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Y aunque murió, hermanos, dice que murió decapitado en una prisión, no importa. ¿Saben que el apóstol Pablo no murió cuando fue decapitado? El apóstol Pablo murió cuando le entregó su vida a Cristo. Allí murió. Ahí dijo, Señor, no me pertenezco más a mí. Mi vida es tuya. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Una vez más lo repito, hermanos. A nosotros no nos gusta. No queremos aceptar la voluntad de Dios. Cuando está bien, qué bien. Señor, gracias, acepto tu voluntad. Pues así como no. Pero cuando las cosas no están bien, debemos también, hermano. Job le dijo a su mujer, como una mujer fatua has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Todo, hermanos, lo que Dios permite, todo lo que Dios permite es con un propósito en nuestras vidas. Recuérdense que Él es el alfarero, hermanos, y nosotros somos el barro. Y es obvio, hermanos, que cuando el alfarero está haciendo algo, a algunas vasijas tiene que ponerle más presión. Tiene que presionar más el barro de acuerdo al uso que se le va a dar. Tiene que ponerle presión al barro para darle la forma que Él quiere darle a esa vasija. A otros, más sencillito, algo más frágil, no les pone mucha presión, pero hay presión de las manos de Dios. Cuando estemos ahí, hermano, nomás diga, Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Hay un himno, hermanos, que cantamos, dice, cuando no puedo ver, dice, solamente confío en Él porque Él sabe más que yo.
Hay veces, hermanos, que pasamos por túneles de oscuridad que decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo salgo de aquí? ¿Cuándo? Y sentimos que Dios está lejos y probablemente es cuando más cerquita está de usted. Porque Él está poniendo sus manos llenas de amor en su vida, moldeándolo, dándole la forma que Él necesite. Si no hubiera pruebas, hermanos, si no hubiera luchas, si no hubiera problemas en nuestras vidas, ¿qué cristianismo llevaríamos? Llevaríamos un cristianismo todo flojo, todo aguado, porque Dios no ha puesto la presión que necesitamos. Cuando algo venga a su vida, lo vuelvo a repetir, acepte la voluntad de Dios como lo aceptó el apóstol Pablo. ¿De acuerdo, hermanos? Dice, vean lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo número 2. Dice la palabra de Dios en el versículo número 8. 2 de Timoteo 2, 8. Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2, 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Vean, hermanos, lo que dice el verso número 9, en el cual, por causa del evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero vean lo que dice después, hermanos, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, hermanos? Y vean, hermanos, no dudo que un día muy pronto suceda. ¿Qué pasaría si nos arrestan por predicar la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si nos arrestan por estar congregados en esta iglesia o en cualquier iglesia? ¿Qué haríamos nosotros en la cárcel? Probablemente, hermanos, calladitos. Calladitos, para que me dejen salir. El apóstol Pablo dijo, no, aunque yo esté preso, la palabra de Dios no está presa. Les voy a seguir predicando. Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control, hermanos. Nosotros no tenemos Dios tiene el control de todo. No se preocupe demasiado. No se estrese demasiado. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios no sabe otra cosa más que ser bueno. Cristo le ama, Dios le ama, Dios murió por usted. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo que lo eche a perder a usted? ¿Usted cree que Dios va a hacer algo por hacerlo sufrir a usted? No, Dios lo que permite es con un propósito. Es con un propósito. Cuando le diagnostiquen una enfermedad, Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Cuando pierda su trabajo, Dios tiene un propósito por el cual usted perdió su trabajo. Recuérdense, hermanos, que la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Pero qué bien me puede ayudar que Dios me quite el trabajo. Espérate, a lo mejor tiene uno mejor. Espérate, a lo mejor te quiere enseñar algo. Pero qué bien puede hacer que yo esté diagnosticado con... Espérate, deja que Dios se manifieste. Deja que Dios se glorifique en tu debilidad. Las pruebas, hermanos, nos hacen más fuertes que cuando no las pasamos. Allí, hermanos, en las pruebas, ahí es cuando lloramos. Ahí lloramos. Vean, hermanos, ¿cuándo fue la última vez de que usted lloró aquí en el altar o lloró en su casa? Hace mucho. Las lágrimas ya no salen. Al principio sí, llorábamos recordándonos de nuestro pecado. Hace mucho que ya no derramamos lágrimas. Cuando pasamos por esos problemas, volvemos a derramar lágrimas y Dios se agrada a decir, así te quiero ver, humilde, dócil, tienes tu orgullo muy elevado,
Necesito hacer algo contigo para recordarte que aquí estoy yo, que me busques, que me necesitas. Nosotros, hermanos, nos movemos para un lado, para otro, y hacemos y compramos y vendemos, negociamos y como si Dios no existiera, y Dios dice, hey, 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 párate. Aquí estoy. Soy tu padre y me tienes que pedir preguntas, me tienes que preguntar. Te voy a dar esto para que te recuerdes que aquí estoy. Hay que aceptar la voluntad de Dios, hermanos, amén, en nuestras vidas. Amén. El versículo número 14, hermanos, allí en Filipenses, versículo número 14, dice la palabra de Dios, hermanos: la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Al igual que la mayoría de los hermanos mencionados en este versículo, escucha, hermano, debemos cobrar ánimo en el Señor durante nuestras pruebas y tribulaciones. Lo voy a volver a repetir. Al igual que la mayoría de los hermanos mencionados en Filipenses 14, debemos cobrar ánimo en el Señor durante nuestras pruebas y tribulaciones. Amén, hermanos. Vamos a pasar, hermanos, por allí. O a lo mejor ahí está usted. Agarre fuerzas en el Señor. Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Si hay una cosa que Dios no puede hacer, es mentir. Y si Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Él está allí con usted. Él está en su casa con usted. Él está en el carro con usted. Él está en la iglesia con usted. Él está en su familia con usted. Dios no nos va a dejar solos. A veces nos sentimos, hermanos, lo vuelvo a repetir, que ni Dios nos escucha cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por aflicciones, cuando pasamos por cosas que no nos gustan. A veces ni sentimos como si Dios está a millas y millas y millas de lejos de nosotros. Eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Pero Dios, hermanos, ahí está. Cuando usted se arrodilla, ahí está Dios. Ahí está. Dios lo escucha en sus oraciones. Dios está atento a nuestras oraciones. No desmayemos, hermanos, cuando tengamos problemas. No nos amedrentemos y sigamos adelante. Echémosle ganas, igual que estas personas, a agarrar fuerzas y hablar la palabra de Dios sin temor. Como cristianos, hemos sido llamados para compartir la verdad del evangelio con otros. Vendrán días, hermanos, lo vuelvo a repetir, que seremos amenazados, que seremos probablemente encarcelados por predicar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Seremos como el apóstol Pablo? Pues aunque esté prisionero, la palabra de Dios no está presa. ¿Será que estando en la cárcel le vamos a predicar al carcelero? ¿Le vamos a predicar a los que se nos pongan enfrente? No importa que nos den 5 años más, 10 años más. Va a haber días, hermanos, en que esto va a suceder. La palabra de Dios nos dice, en la gran tribulación muchos van a ser perseguidos, pero ellos van a seguir adelante predicando la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Miran, en México, hermanos, ya están prohibiendo la palabra de Dios. Hay pastores, hermanos, escuchado, que están siendo amenazados por predicar la palabra de Dios. La palabra homosexual no se puede decir ya en las iglesias. Están siendo amenazados, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a acobardar? ¿Vamos a ser cristianos de secretos, hermanos? Debemos, hermanos, de agarrar fuerzas en el Señor. Mira, Dios nos sacó del infierno, para allá íbamos.
y Dios nos salvó. ¿Qué importa lo que nos pudiese pasar aquí? ¿Qué más da? ¿Qué importa si nos salvó el Señor nuestras almas del infierno? Lo de aquí es pasajero, se va a pasar. Un día, hermano, su esfuerzo, su sufrimiento por causa del Cristo tendrá su recompensa en el cielo. ¿Qué vamos a hacer? Vean, hermanos, lo que hicieron en el libro de los Hechos. Hechos una vez más, capítulo número 5. En Hechos 5:28 dice la palabra de Dios, hermanos. Hechos 5:28 dice así, de la siguiente manera, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A estos hombres, hermanos, los habían echado una vez en la cárcel y les dijeron: no prediquen más en ese nombre, váyanse de aquí. Un ángel los saca de la cárcel, hermanos. Después mandan a una persona que fuera a traerlos de la cárcel y dice: la cárcel, allí no hay nadie y las puertas están cerradas con toda seguridad. Y luego se dan cuenta, están predicando otra vez. Ustedes los metieron en la cárcel porque estaban predicando a Jesucristo. Un ángel los sacó de la cárcel y volvieron a predicar. Y los traen otra vez. ¿No les dijimos que no predicasen en ese nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿No les dijimos que no? Y ellos valientemente, miren, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo lo que pasa, hermanos, es con un propósito. Aquí, hermanos, los echaron en la cárcel con más fuerza, con más deseo. Llenan a Jerusalén del evangelio. No importa. ¿Saben por qué? Porque ellos aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas. Ahí está el secreto. El aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice ahí como pregunta, hermanos: ¿cómo puedo hablar la palabra de Dios sin temor? ¿Cómo puedo cobrar ánimo en el Señor durante tiempos difíciles? Otra vez, ¿cómo puedo hablar la palabra de Dios sin temor? ¿Cómo puedo cobrar ánimo en el Señor durante tiempos difíciles? Vean lo que dice 4:13, Hechos 4:13. Dice así la palabra de Dios: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que, ¿qué, hermanos? Que habían estado con Jesús. ¿Cómo puedo, dice como pregunta, hermanos, cómo puedo hablar la palabra de Dios sin temor? ¿Cómo puedo cobrar ánimo en el Señor durante tiempos difíciles? ¿Saben qué? ¿Cuál? Caminar con el Señor, estar cerquita de Él, buscarlo en oración, congregarnos. Lo vuelvo a repetir, mira, hermanos, todavía tenemos la oportunidad libremente de congregarnos. No desperdicie esa oportunidad. Acérquese a Dios por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Acérquese a la iglesia hoy que hay oportunidad, porque un día las puertas se van a cerrar y cuando venga la persecución usted va a estar todo débil, no va a tener fuerza para agarrarse de la mano de Dios. ¿Dónde están los que deberían de estar aquí? Dijo el Señor. ¿Y los 9? ¿Dónde están? Se nos hace tan fácil, hermanos, faltar a los servicios como si fuera cualquier cosa. ¿De dónde va a agarrar su fuerza?
Ay, yo busco al Señor en mi casa. Es ok, está bien. Pero la palabra de Dios le da una orden. No te dejes de congregar. Necesitamos la iglesia, hermanos. Necesitamos vernos, necesitamos congregarnos, necesitamos estar juntos, necesitamos cantar juntos, necesitamos estudiar la palabra de Dios juntos. No sabemos qué va a venir. No sabemos qué va a acontecer. Pero por hoy, hermanos, debemos de agarrar fuerzas en el nombre del Señor, con el Señor. Si no, hermanos, cuando venga lo que venga, calladitos, llenos de miedo, sin aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos confiar en Dios y confiar en que Él nos guiará y nos dará la fuerza para hablar su palabra. También debemos buscar apoyo, hermanos, en nuestra comunidad de la fe, a través de la oración y el compañerismo y las escrituras. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser cristianos valientes y fieles. Vean lo que dice 2 de Timoteo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser cristianos valientes y fieles. 2 de Timoteo, hermanos, capítulo número 1. 2 de Timoteo 1, versículo número 7. ¿Lo encontraron, hermanos? Vean lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pero una vez más, hermanos, el 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, entonces, ¿por qué si Dios no nos ha dado espíritu de cobardía? ¿Por qué ya me está dando miedo? Porque no estamos cerca de Dios. Porque muchas veces, hermanos, somos como Pedro. Nos juntamos y nos calentamos con gente que no tiene nada que ver con el Señor. Aquí dice la Biblia, hermanos, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Imagínense que ya ahorita, hermanos, estuviéramos, no sé, ya está la persecución, ya está la persecución. Ya escuchamos por todos lados que están persiguiendo, ya hay cristianos en las cárceles. Y yo les estoy enseñando aquí, y les digo, ve, hermanos, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero usted por dentro está diciendo, hermano, pero es que yo tengo miedo de lo que está sucediendo. Pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Sabe por qué? Lo vuelvo a repetir. Porque no hemos pasado con el Señor. Porque estamos viviendo la vida, sí, cristiana, pero un tanto alejados de Dios. Porque no lo buscamos en oración, porque no pasamos tiempo de rodillas con Dios. Persecución, hermanos, siempre ha habido en el Antiguo Testamento, siempre había persecuciones y había hombres valientes caminando con Dios. Acérquese a Dios y verás, si no se va a hacer realidad lo que dice la palabra de Dios, que no va a tener temor. Pablo, hermanos, Pablo lo escribió y lo demostró, ¿sí o no? Amén. Lo demostró. Demostró lo que él escribió. Él dijo, lo que me ha sucedido, aquellas pequeñeces que me han apedreado, aquella vez que naufragué en el mar, eso son cositas esos juguetes que me pasaron, han sido para que el evangelio crezca. Y Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero mira, Pablo era Pablo, cerca de Dios.
Él no tenía temor. Me imagino, hermanos, cuando ya esa guillotina afilada y que iba a caer sobre su pescuezo, sobre su cuello, con gusto. Voy para allá, Señor, sonriendo. Aquellas personas, hermanos, que los crucificaban y que los quemaban, los amenazaban, hey, te voy a quemar con fuego. Mira, tú me espantas por una hora de fuego que va a quemar mi cuerpo, pero después, por la eternidad con el Señor. Amén. Sin renegar. Amén. ¿Y ustedes creen que todas aquellas personas que eran echadas en para que los leones los destrozaran, aquellas personas que eran mártires, ¿ustedes creen que sus vidas no valieron la pena alrededor de todo lo que estaba haciendo? Por supuesto que sí. ¿Cuántos no se han de haber convertido en los coliseos cuando los leones los despedazaban? ¿Cuántos no se han de haber convertido al Señor por ver lo que le estaba sucediendo a esta persona sin renegar? Al contrario, con gozo. Por eso el apóstol Pablo dice, mis prisiones se han hecho manifiestas en todo el pretorio, porque no he renegado, porque han mirado que estoy aquí por predicar el evangelio, porque lo sigo predicando y lo sigo haciendo con compasión, con gozo y con amor. Amén. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero para que eso se active en nuestras vidas, hay que caminar con Dios. Hay que buscar a Dios. Pidámosle a Dios, hermanos, cuando nos despertamos en las mañanas, Señor, ayúdame a ser como Enoc. Caminar contigo. Dice que no caminaba con Dios. Por muchos años siguió caminando con Dios. Caminaba en la mañana, caminaba en la tarde, caminaba en la tarde, caminaba en la mañana. Y una vez ya caminando con Dios, pues se estaba haciendo oscuro. Y Enoc caminaba con Dios y llegaron cerca de una humilde casa. Enoc tenía que seguir caminando más para llegar a la casa de él, y Dios le dijo, ¿sabes qué, Enoc? Ya es oscuro, quédate conmigo en mi casa. Y Enoc caminó con Dios y se desapareció, dice la Biblia en otras palabras. ¿Cuánto caminamos con Dios? ¿Cuánto buscamos a Dios? Por eso, hermanos, por eso muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios, porque no lo hemos llegado a conocer como en realidad es. Cuando pases por las aguas, no te vas a inundar, dice el Señor, allí voy a estar. Hermano, cuando pase por ahí, acepte la voluntad de Dios. Mira, el apóstol Pablo, una vez más, aceptó la voluntad de Dios. Y luego sigue diciendo, hermanos, ya para terminar, vamos a leer los versículos que siguen. Versículo número 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Amén. El apóstol, hermanos, dice que él se gozaba en lo que viniera, en sus tribulaciones, en las cárceles. Él se gozaba. Él dijo, Dios me ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Acepte, hermano, cuando esté allí. Yo sé que es difícil, pero va a venir. Acepte la voluntad de Dios en su vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro,
Te rogamos, Señor, te suplicamos, Señor, que nos ayudes en nuestra vida espiritual, Señor. Cómo necesitamos, Señor, conocerte más. Cómo necesitamos, Señor, aprender más de ti. Cómo necesitamos, Señor, aplicar más tu palabra en nuestras vidas. Señor, te suplico, Señor, que nos ayudes, Padre, a conocerte más, Señor. Padre, te ruego que nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades y nos ayudes, Padre, a buscarte más en oración, Señor, a conocer tu palabra, Señor, para que cuando vengan, Señor, aquellas cosas que nos van a agarrar por sorpresa, Señor, podamos confiar en ti, Señor. Podamos saber que tú tienes el control, Señor, por aquella dulce comunión que tengamos contigo, Padre. Te ruego, Señor, y te suplico, Señor, que nos sigas, Señor, hablando, Señor, que nos sigas, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Señor, que nos sigas, Señor, hablando con tu palabra, Señor, para agarrar fuerzas. No sabemos, Señor, que vendrá, Señor, el día de mañana, Padre. Por eso te suplico, Señor, que nos ayudes a atesorar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano.